Bueno, vamos de nuevo. Vamos de nuevo. ¿Siguen ahí? Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver si ahora nos deja. Vamos a ver si nos deja. No sé qué está fallando. No sé si mi línea. No sé si la computadora. A lo mejor soy yo, ¿verdad? A lo mejor es el monito. Vamos a ver. Volvemos entonces. Volvemos, les decía. Bueno, y para aquellos que no están estado. El libro de Números nos habla de el pueblo de Israel en el desierto. De hecho, su nombre en hebreo así se conoce como en el desierto, ¿sí? ¿Y por qué? Porque ellos pasan todo ese tiempo, pasan todo ese tiempo en el desierto, viajando, ¿sí? Viajando. Su primer viaje, que es el original, que era el que Dios pretendía, el único que Dios pretendía que hicieran, es de Sinaí a Cades Barnea, que es donde el pueblo de Dios se revela, ¿sí? Durante ese trayecto, relativamente corto en cuanto a tiempo también, pues han sucedido varias cosas. En primer lugar, el pueblo se ha rebelado, ha pedido de comer carne, están cansados de comer maná y piden carne. Bueno, Dios se la da a través de las codornices, pero a la vez que les da la carne, Moisés presenta pues esa queja y de que no puede solo con el pueblo y Dios le pide, le dice que llame a 70 ancianos y ellos le van a ayudar a hablar la palabra de Dios. Y además de eso, no solo está la murmuración del pueblo pidiendo carne, está la murmuración de María y Aarón. Entonces, no solo el pueblo se revela, sino que también el liderazgo se revela en ese trayecto, ¿sí? Unos porque están insatisfechos y sienten que sus necesidades no son suplidas por completo o bien, y otra porque hay una hambre de liderazgo, de poder, en el caso de María y Aarón, donde pues piden ser reconocidos con la misma autoridad que Moisés. Y Dios los tiene que poner en su lugar y decirles, yo hablo a Moisés cara a cara y a ustedes les voy a hablar como cualquier otro de mis profetas. Entonces, cuidado con lo que están haciendo. Dios mismo los pone en su lugar. Pero además viene también la rebelión de todo el pueblo cuando son enviados los 12 espías a reconocer Canaán, regresan y regresan con pruebas de que esa tierra es una tierra que fluye leche y miel, pero regresan también con temor, porque ellos describen a la tierra como una tierra que traga a sus moradores, y no solo eso, a los habitantes de Canaán como gigantes, ¿sí? Ante los cuales ellos vienen a ser como cucarachas. Bueno, dicen langostas, ¿no? Pero nosotros traduciríamos como cucarachas. Se sienten pequeñitos, pequeñitos comparados con esos pueblos. Y entonces se rebelan. El pueblo se llena de temor. Solo dos de los espías quieren seguir la voluntad de Dios, que son Josué y Caleb, pero fuera de ahí todos se llenan de miedo, sí, todos se llenan de miedo. Y bueno, entonces ahí Dios les reprende, sí, hay un castigo. Dios les dice que van a morir entonces en el desierto por no haber querido entrar. Mueren los espías, los 10 espías que han desobedecido a Dios, que han levantado al Dios en su contra de su voluntad. Y y bueno, entonces pues no entran, ¿no? Entonces Dios no les permite entrar. No quieren entrar, bueno, entonces no entran. Ellos todavía quieren entrar y van a pelear con un pueblo en Orma y son derrotados. Entonces no pueden. Eso ocurre en la primera parte. En la segunda parte del trayecto, pues obviamente ellos tienen que regresarse. Ellos tienen que regresarse, se regresan por otro lado, ¿sí? Se regresan por otro lado. Aquí vemos ese recorrido, se regresan y en ese trayecto de Cades Barnea a Or se encuentra por aquí, más o menos.
pues o nuevamente el liderazgo se revela. Viene la rebelión de Coré porque quieren el sacerdocio. En ese trayecto que dura la mayor parte del tiempo, de regreso a Cades Barnea ahora ocurren precisamente los 30 y tantos años, los 38 años. ¿Sí? En ese tiempo muere María, se quejan de agua, Dios les da agua, muere Aarón, hay guerra contra Arab, acá en el norte, en Orma, hay otra rebelión y Dios envía serpientes y se hace la serpiente de bronce. Entonces, todo este trayecto de regreso es cuando ocurren los 38 años de andar en el desierto. Aquí está este recorrido. Obviamente lo pudieron haber hecho en mucho tiempo antes, pero pues no se trata de que van contratiempo, todo lo contrario, tienen todo el tiempo del mundo, así de que no hay prisa. No hay prisa por hacer ese recorrido. Más adelante podemos encontrar en números precisamente las diferentes escalas que hicieron, y sí son más escalas que las que se mencionan aquí en general, pero pues bueno, tenían tiempo para hacer ese recorrido. Y después de Or, el último trecho es de Or a Jericó. ¿Sí? Durante ese tiempo, bueno, ellos suben de Or, pasan, aquí le están dando la vuelta a Edom, que Edom no los deja pasar. Lo natural hubiese sido cruzar de aquí, de donde está Orma, si ellos están aquí, Cades Barnea, Berseba, Orma, era cruzar aquí este trayecto, eso era lo natural, pero pero Edom les dice, ustedes no van a entrar, aquí está Edom, si ustedes no entran, entonces tuvieron que regresarse, rodear todo Edom para volver a subir, y tampoco podían pelear con Moab, así de que también le sacan la vuelta a Moab. ¿Sí? Otra vez se paró el audio. Aquí dice que está jalando. Confírmeme, por favor. ¿Se escucha o no? Por favor, confírmeme. Ok. Muy bien, entonces, por favor, los demás me dicen que sí escucha, hermana Luisa, por favor revise su audio porque los demás me confirman que sí se está escuchando. Entonces, volvemos. Entonces, le tienen que sacar la vuelta, pero finalmente llegan aquí a Jericó, ¿sí? Entonces, ahí hay varias guerras que ellos libran contra Seón y contra Og. Ahí entra la historia de Balaam, que un profeta que es llamado por Balac, para maldecir al pueblo, pero él no puede maldecir al pueblo de Dios y se lo tiene que decir a Balac. Viene el pecado de Sittim. ¿En qué consiste el pecado de Sittim? Pues que precisamente el pueblo de Dios empieza a casarse y a tomar por esposas a mujeres de otra tierra, de Sittim, y esas mujeres les empiezan a traer hacia sus dioses, hacia la idolatría. Entonces, que es lo que hablábamos, ¿no? Viene la prostitución religiosa, donde ellos pues los convencían a través de entregarse a ellos de que debían de adorar a sus dioses, y el pueblo cae. De hecho, cuando Balac quiere que Balaam maldiga al pueblo de Dios, él le dice, yo no puedo maldecirlo, es el pueblo de Dios, y únicamente voy a poder decir lo que Dios me diga que les diga, no voy a poder decir otra cosa. Y por 3 ocasiones lo intenta, y a la tercera les dice, mira, no voy a poder. Tú ya has visto que lo he intentado, no he podido, te voy a decir el secreto. Haz que se alejen de Dios, haz que desobedezcan a Dios y Dios mismo los va a castigar. Dios mismo los va a maldecir. Y eso es lo que ocurre precisamente. Entonces, el pueblo de Dios se mezcla con las mujeres paganas, ellas los arrastran al pecado y Dios castiga a Israel por ese pecado. Y finalmente, en la tierra de ya en Jericó, Dios les reparte el área oriental, ¿sí? Sí, ahí se reparte en la tierra oriental, se reparte la tierra, y entonces están listos para entrar. Todo esto ocurre
en 38 años. No hay muchas historias, obviamente debieron ocurrir muchísimas cosas que no nos cuentan las escrituras, pero recuerden, lo que nos cuenta es lo suficiente para que nosotros entendamos la voluntad de Dios. Una de las cosas que nos muestra el libro de Números en el desierto, ¿sí?, es que el pueblo de Dios es un pueblo rebelde. Se queja por todo, se queja por la comida, se queja por el agua, se queja porque no hay descanso, se queja porque no tienen, según ellos, su propio lugar, su propio liderazgo. Es un pueblo rebelde, sí es un pueblo rebelde. No son muy diferentes a nosotros, debemos ser honestos. Es muy fácil mirar a los demás y juzgar a los demás, olvidando que nosotros mismos somos así, somos inconformes, nos quejamos, reclamamos, demandamos, pedimos y, y bueno, nosotros somos también somos igual. Sin embargo, bueno, ahí está el riesgo de la murmuración. Ojo con esto, todo el libro está plagado de murmuraciones. Cada una de los problemas que surgen vienen por la murmuración. Es decir, no decir las cosas de frente, sino a espaldas. Fíjate que Moisés dijo, fíjate que yo creo que, fíjate que me dijo fulanito, fíjate que allá. Y ahí nos vamos con murmuraciones. Ojo con eso, porque es un pecado también en la vida de la iglesia que causa mucho daño, que causa división y que definitivamente no agrada para nada a Dios. Pero bueno, esta es la historia de Números, léalo con cuidado y vamos a continuar con la introducción al libro, ¿sí? Vamos a continuar con la introducción al libro y en hebreo, Bemidbar, que significa en el desierto. En la Septuaginta, Arithmoi, que significa números. Nuevamente, los diferentes énfasis nos hablan. El énfasis hebreo es hablar del pueblo de Dios en el desierto, o yo diría, mejor dicho, de lo que Dios hace con el pueblo en el desierto. Pero el concepto griego, en la Septuaginta, el énfasis está en los números, por los diferentes censos que se realizan, ¿sí? Por los diferentes censos que se realizan. Así es de que ahí está el título. Paul, ¿sigue la imagen congelada? Vamos a ver. Me dicen que sigue la imagen. Por favor, Paul, si puedes confirmar si sigue la imagen congelada. Dicho sea de paso, aquí no me reporta problema. Probablemente sea problema de transmisión o de recepción por lado tuyo. Muy probablemente los demás me reportan que no hay problema, entonces probablemente es un problema de recepción. Muy bien, seguimos. Entonces, además de eso, autor, vamos a hablar de el autor, ya lo hemos dicho, Moisés en el 33.2 nos dice las escrituras que fue Moisés. Vamos a ver, es Números 33 nos dice las escrituras. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas, y ahí nos menciona su trayecto, ¿sí? Ahí está su trayecto. De Ramés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes, y ahí sigue narrando. No vamos a leer esto. Ahí está su trayecto, su itinerario, y podemos ver entonces que la escritura nos habla de Moisés escribiendo, sí, Moisés escribiendo. Volvemos otra vez al punto. Es evidente que él lo escribió, es él quien vive todas estas experiencias con el pueblo, es alguien cercano. Si no es él, es alguien muy cercano, pero las escrituras nos habla de que Dios habla a Moisés, entonces no debemos dudar. Si no es él quien lo escribe, es alguien muy cercano a él. Muy bien, la descripción de las leyes. Moisés
3.2, la descripción de las leyes nos vuelve a repetir. Aquí hay una repetición, por cierto, no lo vimos en el esquema general, pero en la medida que va mencionando los distintos trayectos, los distintos lugares y los distintos problemas que se presentan en ese viaje, se van repitiendo las leyes, los mandamientos, se van repitiendo. Y hay una razón muy sencilla. Recordemos que al paso del tiempo van muriendo los mayores, van muriendo los adultos. Cuando llegan a Jericó, cuando están por entrar a la tierra de Canaán y tomar Jericó, resulta que los únicos adultos mayores son Moisés, que tiene 120 años, son Josué, que tiene 80, y son Caleb, que tiene 80. Fuera de ahí, el mayor debe de tener 40 años, porque todos los demás murieron, ¿sí? Toda la generación que se negó a entrar, toda la generación que se negó a entrar a Canaán murió. Entonces, no hay adultos mayores, únicamente Josué, Caleb y Moisés, y dicho sea de paso, Moisés ni siquiera entra. Entonces, la ley tiene que ser repetida, la ley tiene que ser recordada. Y entonces en Números se va recordando esa ley. De tiempo en tiempo hay instrucciones que se van repitiendo. ¿Razón? Precisamente esa. Entonces hay una descripción de las leyes de la época, hay incidentes que únicamente vivió Moisés y vamos, todo esto nos deja la impresión de una persona cercana a los acontecimientos. Entonces es alguien viviendo el momento y escribiendo lo que está sucediendo. En la forma literaria, prosa, narración profética en términos generales. Recordemos que hay algunos segmentos en forma poética. Aquí menciono dos que se encuentran ahí en Mateo 21:14. Números 21. ¿Sí? ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver. En Números 21. Después de la serpiente, ahí está, 14, por tanto se dice en el libro de las batallas de Jehová, lo que hizo en el mar Rojo y en los arroyos de Arnón y a la corriente de los arroyos que va a parar en Ar y descansa en el límite de Moab. Entonces este es un fragmento de un poema que por cierto no es escrito originalmente para el libro de Números, sino nos fijamos bien arribita, es otro libro que no tenemos, que no nos ha llegado, que no se conservó, que se conoce precisamente como el libro de las batallas de Jehová. Este término y este libro va a ser mencionado, sí va a ser mencionado en otras ocasiones por otros libros, como que hay una colección, como que hay alguien escribiendo estos libros, que por cierto, este género literario, ay, ¿cómo se conoce este género? La épica, ¿sí? Hay poemas épicos. La épica es un género literario que consiste en poemas que nos hablan acerca de guerra. Bueno, hay un libro épico que se conoce así, como libro de las batallas de Jehová. Y de ese libro, de tiempo en tiempo, se van a hacer estas citas de algunos poemas, ¿sí? También encontramos como forma de poema al final del libro. Sí, al final del libro está las bendiciones, si mi mente, sí. A ver, ¿qué pasó aquí? ¿Puedo estar equivocado? Ah, se me fue. Sí, estoy equivocado. Ok. Muy bien. Algunos fragmentos vienen fragmentos vienen en poesía, en forma de poesía. Es que estaba yo seguro que había por aquí algunas bendiciones, pero evidentemente me equivoqué y es en Deuteronomio. Entonces, seguimos con este libro. Seguimos con este libro y entonces está en forma de prosa, narración profética, recordemos, nos habla acerca de lo que Dios hace en la vida de su pueblo. Y el contexto histórico, Números describe la estancia de Israel en el desierto, vagando sin rumbo fijo por causa de su pecado, que les impide disfrutar las bendiciones de Dios. Recuerden, 38 años vagando en el desierto. Ese trayecto lo podían haber hecho en días si fuesen ligeros.
a lo mejor en semanas, yendo con el cargamento que llevan. Digo, es demasiada gente. No sé si a ustedes les ha tocado estar en un semáforo donde pues hay una fila de autos muy larga y cambia el semáforo y se tardan en avanzar. Si nosotros ya que quisiéramos que en automático cambie el semáforo a luz verde y todos los autos empezaran a moverse, pero no es así. Si cambia el semáforo a luz verde y se mueve el primero y hasta que se movió el primero, se mueve el segundo, hasta que se movió el segundo, el tercero empieza a avanzar. O sea, no es instantáneo y no es automático, ¿sí? No empiezan a moverse todos los vehículos juntos, sino que primero avanza uno, ya que avanza uno, avanza el otro, y luego el que viene atrás, y luego así se van. Entonces, imagínese esto, una población de 3 millones de habitantes tienen que levantar su campamento. No sé si también les haya ocurrido que van a salir de viaje, van de paseo, y a veces tardamos más en hacer la maleta que en llegar al lugar al cual nos dirigimos, ¿no? Entonces, tardamos 2 horas haciendo la maleta y resulta que en 1 hora ya llegamos al lugar. Tardamos más tiempo levantando el campamento, se tarda más tiempo levantando el campamento que realmente en el viaje. Entonces, imagínense, además tenían que seguir cierta formación. Primero se tenía que levantar el campamento, el tabernáculo, y después de eso iban las tribus, cada una formada. Entonces, imagínense, todo eso se llevaba bastante tiempo. Entonces, el avance era muy lento. Pero además de eso, lo más importante, lo que los retuvo 38 años no es todo el bagaje que traían, todas las cosas que traían, la gran cantidad de personas que eran, sino lo que los detuvo fue, a final de cuentas, que Dios les dijo, no van a entrar. Así es de que van a andar por ahí hasta que esta generación muera y entonces van a entrar. Entonces, vagan sin rumbo, ¿sí? Sin rumbo fijo a causa de su pecado, que les impide disfrutar la bendición de Dios, y es dado al pueblo antes de entrar a la tierra prometida, para recordar al pueblo el costo de la rebeldía y falta de fe. Este libro, a final de cuentas, es escrito como una memoria de esos 40 años. Quienes están leyendo este libro, o quienes están escuchando la lectura de este libro, porque no lo están leyendo, quienes están escuchando la lectura de este libro son los descendientes, ¿sí? Los que han permanecido vivos, porque los adultos que no quisieron entrar, todos ellos murieron, ¿sí? Todos ellos murieron. Entonces, ahí está esa generación que ha muerto y una nueva generación que debe conocer el costo de la rebeldía. Eso les debe de quedar bien claro, y debe de conocer obviamente las leyes de Dios, y debe de saber que debe obedecer entonces a su Dios. Ese es el contexto histórico de Israel. La fecha, obviamente están a punto de entrar a la tierra prometida, así que 1401 antes de Cristo, antes de entrar a la tierra de Canaán. Antes de entrar a la tierra de Canaán. Ahí si luego no les paso a la diapositiva, díganme, porque me emociono y se me olvida. Como yo la estoy viendo, entonces yo doy por hecho que ustedes también la están viendo. Ahí está. Entonces, antes de entrar a la tierra de Canaán. Propósito: infundir al pueblo fe y obediencia a Dios. Infundir fe al pueblo y obediencia. El libro manifiesta la mano de Dios que guía, libera, sustenta y protege a su pueblo. ¿Sí? Son 40 años en el desierto, pero son 40 años de dirección. ¿Sí? De día, Dios iba con ellos, ¿sí? Dios iba con ellos y los iba guiando como una columna de fuego. Perdón, de una columna de humo. De noche, seguía con ellos y los guiaba como una columna de fuego. Entonces, ellos jamás estuvieron a la deriva. Sí vagaban de un lado a otro, pero no iban a la deriva. Dios seguía con ellos. A pesar de su rebeldía y a pesar de su pecado, Dios seguía con ellos, los seguía guiando. Entonces, y Dios, a final de cuentas, los está liberando.
Dios durante todo ese tiempo los sustentó. Dios los sustentó, les dio alimento, ¿sí? El alimento cotidiano, el maná, y cuando se revelaban algo más, aunque ese tener algo más era traía como consecuencia generalmente juicio. Pero también Dios protegía a su pueblo. 40 años, esos 40 años es un testimonio de un Dios guardando a su pueblo a pesar de su rebeldía. La desobediencia recibe su justo juicio y el arrepentimiento da por resultado perdón y restauración. Este es el propósito del libro. Bosquejo, un bosquejo general, preparativos para abandonar Sinaí. Y bueno, en estos preparativos pues tenían muchas cosas que hacer, se les dan las instrucciones, debían de celebrar la Pascua, debían de formarse de cierta manera, se les indicó de qué forma debían de avanzar, de qué forma debían detenerse y acomodar el campamento, en qué lugar debía de estar cada una de las tribus. Entonces hay una serie de preparativos, del 1 al 10-10 son preparativos para abandonar Sinaí. El 2 es el viaje desde Sinaí hasta Moab, ¿sí? Y nuevamente estamos hablando ahí de los dos trayectos y los acontecimientos en Moab, ¿sí? Que es la última parte. Es el bosquejo muy, muy general. Bueno, no sé si haya preguntas aquí, quieran que nos detengamos en alguna parte. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Podemos detenernos en algo? ¿Todo bien? Bueno, entonces quisiera destacar aquí un aspecto cuando Dios envía a los 12 espías. Cuando Dios envía a los 12 espías, nos dice las escrituras ahí en Números capítulo 13. En capítulo 13 nos dice las escrituras, Jehová habló a Moisés diciendo, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y luego nos dice la lista de los que Dios envió. Y al final, bueno, no al final, ahí en el 17, dice, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciendo, subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Ellos subieron, reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y ahí estaban Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron de ahí los hijos de Israel, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Param, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra, a la cual nos enviaste, a la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev,
y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habita en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a las riberas del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Sí, lo que quiero destacar de esta lectura, lo que quiero destacar de esta lectura es, uno, las instrucciones que ellos llevaban, ¿sí? Las indicaciones sí eran: vayan y reconozcan la tierra, vayan cómo es su gente, vayan cómo son las ciudades, vean cómo es la tierra, si es estéril, si es fértil. Y el propósito divino al enviar a esos 12 era muy simple, ¿sí? Era muy simple. El propósito divino era que ellos constataran que Dios estaba cumpliendo las promesas que les había hecho. ¿Qué les había prometido Dios? Les había prometido una tierra que fluía leche y miel. Y eso es lo que ellos debían de constatar. Obviamente, como una estrategia militar, pues valía la pena saber cómo eran los pueblos, si eran guerreros o eran agricultores, si las ciudades eran fortificadas o no eran fortificadas, como una cuestión estratégica, pero no para evaluar y tomar una decisión de si entraban o no entraban. Esa no era la cuestión. Esa no era la cuestión. La cuestión es cómo es la tierra. Vayan y comprueben si la tierra es como yo les he dicho que es. De hecho, la información que traen de los pueblos no es nada nuevo. Moisés ya se los dio. Cuando Moisés escribió el Génesis y cuando Israel estaba saliendo de Egipto, Dios ya les había dado, ya les había dicho cómo eran esas naciones. Ya se los había dicho, ya les había dicho dónde vivía cada uno de ellos. O sea, no es nueva la información que ellos traen. Es una que fluye leche y miel, y es una tierra que está habitada. Pero ellos iban a reconocer la tierra en el sentido de ver si era lo que Dios efectivamente les había prometido. Eso con el fin de decirles: yo voy a cumplir mi palabra, voy a cumplir mi promesa, voy a darles esta tierra. Desafortunadamente, ellos tomaron la iniciativa en algo que no debían de tomar la iniciativa. ¿A qué me refiero? Que ellos entonces empiezan a evaluar y empiezan a dar su opinión y empiezan a decir: sí, es una tierra que fluye leche y miel, pero no vamos a poder entrar. Nosotros no vamos a poder con esas naciones. Y ahí es donde viene el error. Y ahí es donde vienen los problemas, porque ellos no fueron llamados a tomar esa decisión. La decisión ya estaba tomada. Dios les decía: van a tomar esas naciones, esos pueblos. Pero ellos empezaron a dudarlo, ellos empezaron a cuestionar. Y ojo con eso. La voluntad de Dios no está para ser cuestionada, no está para ser evaluada. La voluntad de Dios está para ser hecha. Aun cuando en nuestras prácticas sí existe la práctica de democracia, es decir, donde todos los miembros tienen derecho a voz y a voto, y entonces a decidir juntos qué es lo que se va a hacer. Algo que no se nos debe de olvidar es que no estamos en una democracia. A final de cuentas estamos en una teocracia. Dios ordena, nosotros obedecemos. Dios es el Señor y nosotros sus siervos. Dios es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Entonces no estamos para cuestionar lo que Dios quiere hacer. La voluntad de Dios no se cuestiona, la voluntad de Dios se hace. Si tenemos que decidir a lo mejor cómo hacemos la voluntad de Dios. Porque tal vez existen muchas formas. Si Dios nos manda a predicar el Evangelio, eso no se pregunta. No hay que preguntar a la iglesia: hermanos, predicamos el Evangelio. Y por votación se decide si predicamos o no predicamos, ¿no?
Hermanos, decidimos si amamos o no amamos, si perdonamos o no perdonamos. Eso no se vota, eso no se decide, porque eso Dios ya lo decidió, eso Dios ya lo mandó. Lo que nosotros podemos hacer es decidir la forma, porque sí, podemos predicar de muchas maneras. Alguien quiere poner pagar una estación de radio para predicar, pues adelante. Alguien quiere predicar en la televisión, adelante. Alguien más quiere hacer una campaña, adelante. Alguien quiere visitar casa por casa, adelante. Alguien quiere hacer un servicio, presentar un servicio a la comunidad y a través de ese servicio a la comunidad, predicar el evangelio, adelante. Alguien quiere hacer una cena, invitar a sus amigos y ahí hablarles de Jesucristo, adelante. Alguien quiere proyectar una película, adelante. Decidimos cómo y votamos para decidir cuál va a ser la forma, pero no votamos para decidir si predicamos o no predicamos, si hacemos la voluntad de Dios o no hacemos la voluntad de Dios. Ojo con eso. Ojo con eso, nuestras decisiones no tienen que ver o nuestras votaciones no tienen que ver con si hacemos o no hacemos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios tiene que realizarse, tiene que hacerse, ¿sí? El cómo, a lo mejor, si Dios no nos ha dicho cómo, porque a lo mejor hasta eso Dios ya nos dijo cómo, ¿sí? Pero ojo con eso, ¿sí? Y el gran error entonces del pueblo es querer decidir en aquello que no les toca decidir. ¿Sí? Y el gran error del liderazgo es permitir que el pueblo de Dios decida lo que no debe decidir. O sea, es algo que Moisés no debió permitir. Algo que me llama mucho la atención en todo esto es que Moisés no habla. Quienes hablan son Josué y Caleb. Ellos son los que se plantan delante del pueblo y le dicen, estamos mal, están mal, tenemos que entrar porque Dios nos lo ha entregado. Pero Moisés calla. Moisés calla. Y eso, ese error de liderazgo, callar cuando debe de hablar, es algo muy, muy grave. Recuerdo una historia como como un testimonio. Es algo que a mí me pasó, por cierto, también, aunque otro hermano ya mayor, ya jubilado, compartí en una ocasión con un servidor. El hermano ya está jubilado y pues en platicando con él, me decía, ¿sabe qué es un error que yo cometí en una ocasión? Pues en una ocasión, dice, íbamos a tener una sesión de negocios, teníamos que decidir algo como iglesia, y entonces vinieron hermanos de otras iglesias a esa sesión. Nadie los había invitado, bueno, como iglesia no los habíamos invitado, pero algunos de los hermanos que estaban en problemas invitaron a esas otras iglesias, esos otros hermanos. Y no era un culto, por cierto que no era un culto, no era una sesión de negocios, era un culto. Al final del culto, esos hermanos que han venido de otras congregaciones me piden el tiempo para hablar. Y yo, pues por no verme grosero y no verme mal, pues los dejé hablar. Pero eso fue suficiente para que la iglesia se dividiera. Es decir, entró gente fuera de la iglesia que no tenía nada que ver con la iglesia a una reunión, a hacer una sesión de negocios, cuando no era una sesión de negocios, era un culto, y entonces la iglesia se divide. Y es algo similar que yo viví en una ocasión hace algunos años. Alguien empieza a hablar, alguien muestra inconformidad y yo por no, que la gente no me tachara de prepotente, no me tachara de que no dejaba hablar a los demás, pues lo dejé. Pero eso fue con un costo muy alto porque 40% de la congregación terminó yéndose cuando no había una razón válida y cuando esa persona tampoco era miembro de la iglesia. Entonces, cuidado cuando como líderes, sí, porque los que aquí estamos somos líderes y vamos para allá, no hacemos lo que debemos de hacer. Sí, nuestro papel como líderes es guiar, es decir, al pueblo por donde Dios quiere que nos vayamos. Y cuando Dios, la voluntad de Dios está ahí, está clara, está explícita, está dicha, eso es algo donde no debemos de dudar. No es una cuestión de democracia. Si Dios ha dicho para dónde debemos de ir, qué debemos de hacer,
el papel de liderazgo es decir a la iglesia, por aquí tenemos que irnos. Y no es una cuestión de votación ni de democracia. Podemos decidir muchas otras cosas democráticamente, pero la voluntad de Dios no se discute. La voluntad de Dios se hace. El gran error de Moisés es dar lugar a las habladurías, dar lugar a la gente que no tiene nada que hacer y nada que decir. Moisés debió callar a todos eso y decir, muy bien, Dios ha cumplido su palabra, esa tierra es tierra que fluye leche y miel, vamos adelante. No había lugar para discusión. No fueron enviados esos 12 espías para discutir, para decidir, para evaluar. Fueron enviados para reconocer la tierra, constatar que efectivamente era la tierra que Dios les había prometido. Muy bien, estamos terminando la segunda parte de números. No sé si hay alguna pregunta después de esto. ¿Alguna pregunta? Si no, nos vamos con Deuteronomio. ¿Alguna pregunta? Y no me digan que ya tocó el timbre porque no he tocado el timbre. No hay preguntas. Muy bien. Vamos a pasar con Deuteronomio, lo terminamos y nos vamos a casita a cenar a gusto. Si alguien quiere invitar, pues nada más eche un fonazo y saco la lancha y nos vamos para allá. Sale. Bueno, voy a cortar la transmisión y luego voy a continuar con Deuteronomio. No se vayan, no se desesperen.